Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, pidiéndole al Señor que podamos aprender que la verdadera sabiduría está en Él y en su poder salvador a través de la cruz. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Salmo 118. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Ayer veíamos cómo tuvo que reaccionar Jesús ante la actitud de Pedro, que se resistía a comprender la lógica de Dios y los designios de Salvador que Dios había trazado en Jesucristo, el Mesías, quien a través de la cruz atraería a todos hacia Él y realizaría la reconciliación de los hombres con Dios, haciendo un hombre nuevo y un mundo nuevo, liberado del egoísmo, la injusticia, la corrupción y todos los males que esclavizan y desfiguran la imagen y semejanza de Dios con la que hemos sido creados. Nos cuesta entender el mensaje de la cruz como una propuesta alternativa para una verdadera liberación y transformación.
pues queremos encasillar a Dios bajo nuestros parámetros y medirlo con la medida de nuestro metro. Nos resistimos a entender que la verdadera sabiduría y el auténtico conocimiento de la verdad no la da la inteligencia humana, que es siempre limitada e incapaz de alcanzar los misterios y el infinito, que siempre estarán por delante y nos sobrepasan. Por eso Pablo recuerda a la comunidad de Corinto que se precia del conocimiento humano y la sagacidad para las cosas de este mundo, que él no se precia en otra cosa que en el conocimiento y sabiduría de Dios en Cristo y este crucificado, es decir, paradoja para los sapientes de este mundo que viven de lo inmediato, del instinto, de aquello que se puede ver, tocar y medir con los sentidos del cuerpo, destinado a la muerte y a la corrupción. Por eso concluye el Evangelio diciendo que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba, porque Dios no se deja alcanzar, siempre nos supera. Pablo, el perseguidor de los cristianos, el hombre fuerte e indomable, el inteligente y astuto, el conocedor y fiel seguidor de la ley y los profetas, el hombre seguro de sus conocimientos y capacidades, el prepotente y maestro de la ley, hoy se presenta débil y temeroso. Su predicación ahora no es con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que la fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy nos encontramos en medio de un mundo pluralista y globalizado, donde se quiere dar primacía al conocimiento humano y a las capacidades de la inteligencia del hombre. Se han podido alcanzar grandes descubrimientos, grandes logros a nivel científico y de investigación. Se ha podido explorar con mayor amplitud el espacio. La ciencia y la tecnología de alguna manera han hecho grandes aportes a la humanidad y en cierto modo se ha evolucionado positivamente en cuanto a la capacidad con la que Dios creó al hombre. Pero a la vez, todo este amplio conocimiento en cierta medida nos ha apartado de la verdad de Dios y de nuestra relación con Él. Le hemos dado mayor importancia a la materia y lo pragmático, y se nos ha olvidado que Dios modeló al hombre del barro, de la tierra, como a los animales, pero sopló en sus narices aliento de vida, es decir, puso delante, en la mirada del hombre, el infinito y el deseo de buscarlo y anhelarlo. Pues Dios es infinito, y mientras más nos acercamos a la verdad, más nos sorprende y nos sobrepasa. Y es cuanto Pablo quiere dejar claro a los corintios, para que sea en la cruz donde se pueda encontrar el verdadero lenguaje del amor, del perdón, de la reconciliación, de la misericordia, de la sabiduría que confunde a los sabios y entendidos de este mundo. De ahí que valga la pena recordar las exigencias que a través de 3 imperativos hacía Jesús a los discípulos y hoy a cada uno de nosotros, después de haber hecho ver a Pedro que su actitud y cerrazón se convertían en piedra de tropiezo para el proyecto de Dios y como Satanás los llevarían a una opción equivocada y engañosa. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Negarse a sí mismo no es más que morir al egoísmo, a creer que siempre se tiene la razón y quererse imponer ante los demás. Es reconocer que somos criaturas y no creadores, que somos diferentes y en esas diferencias se encuentra la riqueza, que juntos construimos, que no hemos sido creados para dominar adueñándonos y conservar acaparando, sometiendo la creación y las criaturas al desorden y a la esclavitud. Negarse a sí mismo es reconocer que hay un límite que no puedo sobrepasar, que hay algo más que siempre puedo alcanzar. Ay de mí
que ignoro cuanto ignoro, decía San Agustín. Tomar la cruz cada día no es resignarse ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la muerte, ni al mal. Es saber que estas realidades hacen parte de un mundo injusto, porque el egoísmo, el pecado y la corrupción del corazón lo han llevado al desorden. Es reconocer que en mí, criatura, no está el poder de salvación, pero no entrando en ese juego, hago parte más de la solución que del problema. Es asumir con el esfuerzo y el amor el compromiso cotidiano de ayudar a Dios en esta tarea de convencer al hombre que en Dios no hay otro proyecto más que salvarnos y hacernos felices. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña, dice el Salmo 118 que hemos proclamado. Seguirlo significa estar siempre atento a su actuar, no perderlo nunca de vista, ponerse detrás y nunca por delante como un obstáculo. Saber que sin Él el hombre es nada y vacío, que nada puede tener el verdadero sentido sino en Él, con Él y por Él, que solo en Él nos movemos y existimos. Saber que en este mundo adquirimos conocimientos, pero en Él adquirimos el verdadero conocimiento, porque haremos parte del proyecto salvador de Dios que se va revelando cómo es Él. Así lo encontramos precisamente en el Evangelio de Lucas, que comenzaremos a leer hoy de manera continua y hasta el final del año litúrgico, donde Lucas, distinto a Mateo y Marcos, inaugura el ministerio público de Jesús con un llamado a la conversión, que debe ser una actitud constante y permanente del hombre para aceptar y entrar en el proyecto salvador de Dios, sino con un anuncio alegre del hoy permanente del amor de Dios, que quiere restaurar al hombre creado, pero malogrado por el pecado. Y en esos 4 tipos de personas marginadas, Lucas reagrupa al hombre total y reagrupa globalmente la miseria y necesidad del hombre, proyecto salvador de Dios. Esto necesariamente confundirá a los sabios de este mundo, que solo entendemos la lógica de la acción-reacción, pecado-castigo. El que las hace las paga. Nadie queda en este mundo sin pagar. No. Jesús, según Lucas, precisamente omite el versículo de Isaías de este texto que se autoaplica a Jesús y después del anuncio del año de gracia del Señor decía: día de venganza de nuestro Dios. Isaías 61, 2b. Jesús vino precisamente a hacer una propuesta diferente y alternativa, según la lógica de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso Él es el eterno hoy de la salvación, como lo vemos reiteradamente en Lucas. A los pastores en su nacimiento, dice el ángel: hoy ha nacido para vosotros un Salvador. A Zaqueo, 2 veces: hoy tengo que hospedarme en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Al ladrón en la cruz, el más escandaloso hoy que en la última hora, abre de par en par las puertas del paraíso. A su compañero de dolor, sufrimiento y muerte, tenido por ladrón y bandido: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así Jesús es el hoy de Dios, es la última palabra de Dios, es el cumplimiento de toda profecía, promesa y alianza de Dios con los hombres y para los hombres de buena voluntad. Jesús y la cruz son la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Así podremos decir con Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pidamos a la Santísima Virgen María que podamos nosotros también abrir nuestro corazón y entendimiento a la sabiduría de Dios, que confunde
a los sabios de este mundo que pasa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.